A ver, sé que tienen algunos temas, pero dejen abordar con ustedes uno de particular importancia, que tengo mucho interés en comentar y fijar la posición del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Ayer, en el marco del informe de actividades del director del IMSS, tanto el director Daniel Caram como la intervención del presidente Felipe Calderón dieron a conocer un negro panorama del Instituto Mexicano del Seguro Social y de sus finanzas. Fue un informe dramático, fue un informe preocupante, que al conocer las cifras que el propio director del IMSS ha dado, mueve algunas posicionamientos al respecto. Primero, necesitamos tomar con mucha cautela los datos dados ayer por el director del IMSS. Me parece que el Senado de la República requiere un informe detallado de las finanzas del Seguro Social, de sus fondos de ahorro, de sus fondos de pensiones, de su presupuesto ejercido, de su déficit, para conocer con realidad las cifras que realmente tiene el IMSS. No me gustaría que hubiese una especie de terrorismo o algo por el estilo, sin conocer las cifras en detalle. ¿Cuál es la situación del IMSS en realidad? ¿Cuáles son sus cifras, sus estados de cuenta, sus fondos, sus recursos actuales, para determinar si en verdad estamos frente a una emergencia del tamaño de las características que ayer se dijo en el marco del informe? Segundo, me parece que es el momento también entonces de revisar cuál ha sido el resultado de las reformas que se aprobaron en el 95 y en el 97. Es necesario evaluar las reformas realizadas, porque en aquel momento nos dijeron que las reformas que se estaban aplicando eran para evitar en un futuro inmediato una quiebra del IMSS o un quebranto financiero del IMSS. Hoy nos dicen que si hay quebranto y que hay una quiebra prácticamente. Entonces, ¿qué pasó con las reformas del 95 y 97? Antes de pensar en cualquier otra reforma, requeriríamos evaluar el resultado de la reforma aprobada en 1995 y 1997. En tercer lugar, la bancada del PRD en el Senado considera que es necesario fortalecer al IMSS en todas sus áreas, sin duda alguna, sin aumentar cuotas a trabajadores y patronos. El IMSS, por un lado, tiene un quebranto financiero, pero por otro lado tiene fortalezas. Se pueden hacer algunas medidas, se pueden tomar algunas medidas que permitan modificar las primas de los seguros superavitarios. El IMSS tiene seguros de invalidez y invalidez y de riesgo de trabajo que son superavitarios. Estos seguros pueden financiar los gastos médicos y al mismo tiempo es necesario revisar los recursos para las pensiones que, dice el director del IMSS, están ahogando el IMSS en este momento. Me parece que, dado que el presidente ya hizo un llamado a patrones, al sindicato y a las cámaras del Congreso a revisar el tema, que es importante que el director del IMSS comparezca ante las cámaras del Congreso a rendir un informe detallado de la situación que ayer se informó por parte del propio director. El Senado de la República debe conocer en detalle cuál es la situación real del Seguro Social. Y un último comentario: el Seguro Social es una de las instituciones más importantes que el Estado mexicano tiene en materia de seguridad social. No podemos ponerlo en riesgo, y para ello necesitamos evaluarlo detenidamente, exhaustivamente, en sus finanzas, en su funcionamiento, en sus reformas, y tomar las medidas necesarias desde el gobierno y desde el Congreso. Si el gobierno considera que son necesarias nuevas reformas, necesitaremos conocerlas a la verdad posible para poder evaluarlas y pronunciarse al respecto. Senador, me queda muy claro que van a esperar esta evaluación y van a hacer esta revisión. Sin embargo,
embargo, para el PRI, considera que es un poco exagerada o mucho exagerada las cifras y los pronunciamientos el día de ayer por parte del presidente y de Cáramo. ¿Ustedes coinciden con esta lectura? Y por otro lado, senador, si no también en esta mala situación del IMSS tiene mucho que ver el hecho de que pues, se ha reducido el número de cotizantes. Ya cada día más se contrata a la gente por honorarios, en los famosos outsourcing, y bueno, esto impide también que entren ingresos al IMSS. Bueno, empecé este comentario comentando efectivamente que habría que tomar con cautela las declaraciones de ayer, que no habría que entrar en alarma hasta no conocer las cifras reales y el contenido del informe del director. No es conveniente irnos con una visión apocalíptica o catastrófica del tema, sino que tendremos que evaluar cuál es la realidad del IMSS, porque tenemos la obligación de cuidarlo entre todos, los patrones, los sindicalistas, los sindicalizados, las cámaras del Congreso, el gobierno, todos estamos obligados a fortalecerlo, pero teniendo las cifras reales en la mano, no yéndonos con una primera visión catastrófica o apocalíptica. Por otro lado, no quiero adelantar cuál es la causa principal de que haya una disminución de ingresos del IMSS, sino más bien quiero conocer las cifras, sus estados de cuenta, cuál es la situación real de sus seguros, de sus fondos de ahorro, de retiro, de seguros médicos. Es decir, entrar en materia de este tema sin entrar en pánico ni tratar de tomar medidas emergentes sobre una situación que no se conoce en detalle. Senador, ¿puedo preguntar otro tema? Con gusto. Independientemente de la designación de los nuevos consejeros del IFE que están en la cancha de la Cámara de Diputados, ¿no es ya urgente que las fuerzas políticas piensen en una reforma para que realmente se ciudadanice esta designación por el reparto de cuotas que se está viendo? Senador, ya van varios años de que los partidos se reparten estos cargos. ¿No es urgente ya avanzar una reforma para ciudadanizar realmente estas decisiones? A ver, nomás hago una pequeña precisión. Hay una especie de andanada de críticas diciendo que la designación de consejeros electorales, entre otros, está partidizada. Creo que hay una falsa concepción al respecto. Las cámaras están conformadas por grupos parlamentarios de los partidos. Nadie dice que cuando hacemos una ley aquí, una reforma de alguna naturaleza, la elaboración de ley esté partidizada y la votan los grupos parlamentarios de los partidos políticos. No sé si se han dado cuenta de eso. Ahorita estamos votando una ley contra la obesidad, en donde los grupos parlamentarios de los partidos estamos proponiendo reformas y adiciones. Y nadie dice, se partidiza la ley contra la obesidad, porque los partidos la están votando. Es que en el sistema de equilibrio de poderes, las cámaras del Congreso están conformadas por bancadas parlamentarias de los partidos políticos. Es una facultad constitucional de las cámaras, en este caso del Senado de la República, designar ministros, ratificar cargos, y de la Cámara de Diputados es una facultad elegir consejeros electorales. Entonces, primero, nadie ha propuesto que si las cámaras no nombran a los consejeros, ¿quiénes los nombran? ¿Los ciudadanos? ¿En una elección? ¿Abrimos una elección de consejeros con campañas, con spots, con mítines públicos, para que la gente elija a los consejeros ciudadanos? ¿O cuál es el mecanismo? ¿Qué ciudadanos lo van a elegir? ¿O se conforma un grupo de notables? Unos 50 ciudadanos se reúnen en una encerrona y ahí designan a los consejeros. ¿Y quién integra ese consejo de notables? Ciudadanos. Pues hay una exageración de decir hay que ciudadanizar el nombramiento. ¿Y cómo? Nadie ha propuesto eso. Entonces, las cámaras tienen facultad constitucional para elegir, designar, nombrar. Muy bien. Ahora bien, es verdad que la Cámara se está pretendiendo conformar una decisión francamente inaceptable, de que el PRI por sí mismo se le respete el derecho de proponer dos consejeros, y yo me pregunto ¿por qué? ¿En función de qué? El PRI no es propietario del IFE, tampoco el PAN y tampoco el PRD, pero el PRI ¿por qué tendría que proponer dos consejeros? Sé que ese es el atorón que hay en la Cámara de Diputados. Nomás les digo a mis compañeros diputados una cosa: si el PRI, aprovechando que él tiene boleto para conformar la mayoría calificada en la Cámara, mantuviera su pretensión desbordada
de que él proponga 2 consejeros, si no da sus votos, yo preferiría que no hubiera elección. Y no pasa nada, ¿eh?